A ver, todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial como, bueno, como la posible salvadora de nuestro planeta. Pero, ¿y si en el fondo fuera también una de sus mayores amenazas? Hoy vamos a meternos de lleno en esta doble cara tan compleja. Una tecnología que, por un lado, promete soluciones que parecen de ciencia ficción y, por otro, plantea unos desafíos medioambientales gigantescos. Y esta es la pregunta del millón, la que lo define todo. ¿Es la IA una aliada o un enemigo silencioso del medio ambiente? Porque, por un lado, vemos un potencial casi ilimitado para hacer el bien, pero por otro, tiene un apetito por los recursos que no para de crecer. Vamos a desglosar esta paradoja. Vale, fijaos bien en estos dos datos porque resumen el dilema a la perfección. Por un lado, tenemos la promesa, ¿no? El Parlamento Europeo llega a decir que la IA podría ayudarnos a recortar una parte bastante importante de las emisiones globales. Y por otro, la cruda realidad. Se calcula que el consumo de electricidad de los centros de datos solo en Estados Unidos y por culpa de la IA se va a disparar en menos de 10 años. Ahí la tenéis, la paradoja en cifras puras y duras. Bueno, para entender toda esta dualidad, hemos preparado una especie de hoja de ruta. Empezaremos por el coste ambiental de la IA, que es importante, luego exploraremos su enorme potencial positivo, después veremos cómo se puede hacer más eficiente, qué papel juegan las empresas en todo esto y finalmente cómo podemos encontrar un equilibrio que sea sostenible. Venga, pues empecemos por la cara menos amable del asunto, el coste oculto. Vamos a analizar el impacto real, el tangible, que la inteligencia artificial ya está dejando en nuestro entorno. Y es mucho más de lo que se ve a simple vista. Para entender su huella de carbono, es fundamental diferenciar dos conceptos. Por un lado, las emisiones operativas, que son las más obvias, la electricidad que consumen los chips al funcionar. Pero luego están las incorporadas, que son las que se generan incluso antes de encender nada, al fabricar el hardware y construir esos centros de datos gigantescos. Lo que se ve aquí es que el impacto de la IA es un ciclo completo. No es solo la electricidad que gasta. Hablamos de un consumo de agua masivo para refrigerar los centros de datos, un problema muy serio en zonas donde ya escasea. Y claro, está todo el ciclo del hardware, desde la minería para fabricar los chips hasta la montaña de basura electrónica que se genera cuando se quedan obsoletos. Y este gráfico revela algo que a menudo se nos pasa por alto. Nos obsesionamos con la factura de la luz, pero ¡ojo! Hasta 2/3 de la huella de carbono de un centro de datos no vienen de cuando está funcionando, sino de su construcción. El hormigón, el acero, la fabricación de los chips, todo ese impacto ocurre antes siquiera de darle al botón de encendido. Y para que nos hagamos una idea de la escala, mirad este dato. La huella de carbono de Microsoft creció un 30% en solo 3 años. La razón principal, la construcción masiva de centros de datos para la IA. Esto demuestra la velocidad de vértigo a la que este problema está creciendo. Vale, ya hemos visto el lado problemático, pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla, porque aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Vamos a explorar el increíble potencial que tiene la IA como herramienta para solucionar algunos de nuestros mayores desafíos de sostenibilidad. Quizás una de las aplicaciones más impactantes y directas es en la predicción y gestión de desastres naturales. En un mundo con un clima cada vez más extremo, la capacidad que tiene la IA para procesar datos en tiempo real no es solo útil, es que está literalmente salvando vidas. Por ejemplo, el sistema de Google para predecir inundaciones ya llega a cientos de millones de personas, dándoles un tiempo vital para poder reaccionar. Y la tecnología de Dryad Networks es fascinante. Son como sensores en el bosque que pueden oler un incendio mucho antes de que se vea, lo que permite una respuesta increíblemente rápida. Pero la IA no solo protege a las personas, también protege a los ecosistemas. Contar y seguir animales en la naturaleza siempre ha sido una tarea titánica para los conservacionistas. Pues bien, ahora la IA está revolucionando este campo, dándonos una visión de la salud del planeta que no habíamos tenido nunca. Es como el reconocimiento facial, pero aplicado a cebras, ballenas o tortugas. Eso es básicamente lo que hace Wildbook. Usa la visión por ordenador para identificar a cada animal a partir de fotos. Esto permite a los científicos hacer un seguimiento súper preciso de poblaciones enteras y proteger mejor a las especies en peligro. Pero más allá de solo observar el mundo natural, la IA tiene una capacidad única para entenderlo. Puede analizar sistemas increíblemente complejos, como el clima de la Tierra, para encontrar patrones, eficiencias y soluciones que antes eran simplemente invisibles para nosotros. Y esto es alucinante. NVIDIA ha creado un gemelo digital de la Tierra. Lo que antes necesitaba superordenadores y una cantidad de energía brutal para simular el clima, ahora se puede hacer con una eficiencia energética hasta 10.000 veces mayor. Esto acelera la investigación climática de una forma que era impensable hace nada.
Bien, hemos visto las dos caras de la moneda, el problema y la promesa. La pregunta obvia es, ¿cómo conseguimos más de lo bueno y menos de lo malo? Vamos a ver las estrategias concretas que ya se están poniendo en marcha para que la IA sea más sostenible. La clave aquí es que no hay una única solución mágica, sino que hay que atacar por varios frentes. Se están diseñando chips y servidores mucho más eficientes. Se elige el modelo de IA del tamaño justo para no malgastar energía. Y algo fundamental, la geografía. Entrenar un modelo donde la energía es verde, como una zona con mucha energía eólica o solar, puede reducir su huella de carbono drásticamente. Tener la tecnología para ser más eficientes es solo una parte de la ecuación. La otra, y quizá la más importante, es la voluntad de usarla. Y aquí es donde entran en juego la responsabilidad de las empresas y los marcos éticos. Esta cita introduce un tema que es clave, la autenticidad. No basta con hacer las cosas bien, hay que comunicarlas con integridad. El riesgo del greenwashing, o de lavarse la cara con un poco de verde, es muy real, y la transparencia es la única forma de combatirlo. Para medir esa responsabilidad existe un estándar llamado ESG, ambiental, social y de gobernanza. Pensemos que es como las notas que se le ponen a una empresa para ver si de verdad está haciendo las cosas bien. Y como es lógico, el enorme impacto de la IA cae de lleno en la E de ambiental. Para medir su impacto ambiental, las empresas lo dividen en 3 alcances. A ver, el 1 y el 2 son sus emisiones directas, las más obvias. Pero el alcance 3 es el más interesante. Son las emisiones de toda su cadena de valor. Y aquí está la clave del asunto. Si una empresa usa un servicio de IA de un proveedor en la nube, las emisiones de ese servicio, ¡pum!, cuentan en su alcance 3. Así que la responsabilidad, está claro, es compartida. Hemos visto el problema, el potencial y las herramientas para solucionarlo. La pregunta final es, ¿cómo unimos todas estas piezas para avanzar de una forma que sea inteligente y a la vez sostenible? El reto es inmenso, sí, pero no partimos de cero. Están apareciendo soluciones, nuevas leyes que exigen más transparencia a las empresas y, sobre todo, una nueva forma de medir el impacto. Ya no se trata solo del carbono, ahora se mide también el consumo de agua, la eficiencia computacional, porque al final lo que no se mide no se puede mejorar. Al final, la inteligencia artificial no es buena ni mala por sí misma. Es una herramienta. Y como toda herramienta poderosa, es un espejo de nuestros valores y de nuestras prioridades. La pregunta no es qué puede hacer la IA, sino qué vamos a elegir nosotros hacer con ella. ¿Qué futuro vamos a construir?